Seleccionar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Bueno, muy buenos días para todos los que se están conectando. Buenas tardes a los que se conectan desde el viejo continente. Mi nombre es Juana Silva y estoy aquí para una conversación que se llama Inventar un Mundo. Vamos a conversar con el traductor literario Julio Hermoso. Vamos a tener una hora de conversación en donde los voy a invitar a todos a que nos compartan sus preguntas desde las plataformas en donde nos están viendo en este momento, desde Facebook o la página web de la Feria del Libro de Bogotá. Antes de comenzar, quiero agradecer a la Filbo por seguir apostándole a la literatura infantil y juvenil y sobre todo por abrirnos este espacio para conversar un poco sobre lo que ocurre tras bambalinas de los libros que leemos. Vamos a tener una oportunidad privilegiada de ver una mirada distinta a los clásicos que nos han acompañado durante nuestra infancia, nuestra adolescencia, y que nos puede contar un poco sobre lo que es traducir a otro idioma todos estos libros que son tan entrañables para nosotros. Quiero darle la bienvenida a Julio. Él nos acompaña desde Madrid, España. Traduce libros del inglés al español y ya cuenta con más de 100 libros de distintas temáticas. Ha traducido clásicos como Roald Dahl, C.S. Lewis, Beatrix Potter, novelistas modernos también como Naomi Novik, Stephanie Meyer, James Patterson, y ensayistas como Louise Hyde o Peter Kreeft. También tiene a su haber algunos premios, incluyendo estar en la lista de honor IBI 2020 con la categoría de traductores por su traducción del libro Refugiado de Alan Gratz, que está publicado por Lo que leo en Madrid en 2018. Sin más preámbulos, Julio, bienvenido a la Filbo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, un placer. Muchísimas gracias a vosotros y a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, de verdad. Muchísimas gracias, es un placer poder tener, como tú decías, esta oportunidad de hablar al traductor, que ya sabes que es un personaje que siempre está, como tú decías, entre bambalinas. Pues salir un poco de ahí y asomar y ver el mundo siempre está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Yo creo que hoy vamos a tener una horita de conversación sobre lo que es salir de ese espacio cerrado a contarle al mundo Sí. lo que significa traducir un libro. Les recuerdo nuevamente, pueden enviarnos preguntas durante toda esta hora, los voy a estar leyendo y al final voy a dejar un espacio para preguntas del público. Bueno, quiero comenzar, Julio, por preguntarte con un poco tus inicios como traductor literario. Cuéntanos cómo fue tu llegada a este mundo, que es un mundo al que uno muy pocas veces llega por casualidad, sino que yo creo que la vida lo va llevando. Quisiera saber cómo es tu historia y cómo terminaste siendo un traductor literario. Pues yo creo que no lo puedes haber definido mejor. La vida te lleva, o sea, son cosas que ocurren. Yo empecé a traducir, empezar a traducir textos en general, sí, hace muchísimo tiempo, pues muchísimo antes de dedicarme a ser un traductor literario, lógicamente, pero literario como tal es algo que empecé a hacer tarde, entre los 30 y 35 años. Bueno, la verdad es que la historia de la literatura está plagada de autores y de casos muy curiosos de oficios antes de dedicarse a escribir. Muchísimos. Henry Miller, teléfonos, o Kafka haciendo seguros, o Stephen King de ver él en un instituto para que le sirvió un poco de inspiración para Carrie, ¿no? Entonces, digamos, tenía mi trabajo y tuve la suerte de que alguien de manera providencial se cruza en tu camino
sabe que, bueno, pues que tienes un conocimiento suficiente del idioma, que eres una apasionada de la lectura. Además, que en mi familia pues había también unos ciertos antecedentes editoriales por mi abuelo, etcétera. La pasión por los libros de mi padre, que me la comunicó a mí, etcétera, de pequeño y tal. Los libros de Emilio Salgari, de aventuras, todas estas cosas. Entonces, al final, alguien te ofrece una oportunidad, la aprovechas. Y de repente empiezas así como, en mi caso fue empezar un poco, bueno, vamos a ver qué tal, porque esto puede ser divertido. Y de repente pues encontré una pasión, y después una profesión inmediatamente después. Así es. Bueno, sí, yo creo que las rutas que nos llevan a la traducción literaria son diversas y son apasionantes, y normalmente siempre hay detrás un amor por los libros, y ese amor normalmente está enraizado casi que desde la infancia, como cuentas tú con Emilio Salgari. Tú además tienes la increíble oportunidad de que eres traductor de libros que se consideran para adultos, pero también tienes una enorme cantidad de libros para niños y para jóvenes que has Ujú. traducido. Quería preguntarte un poco cómo te enfrentas a ambos retos, porque son dos tipos de libros y dos tipos de obras diferentes, dos tipos de públicos diferentes. ¿Cómo funciona tu proceso cuando traduces una obra para niños y jóvenes versus una obra para un público adulto, digamos? A ver, no, no sé muy bien, tendría que pensar dónde estableces una línea para trabajar de una manera distinta, ¿no? Porque sí que hay algunas líneas. Es decir, pero en mi opinión es casi más entre infantil y juvenil, los primeros años, sobre todo en lectura, o sea, elegida de las frases, aunque luego, como tú bien sabes, como traductora, pues el original en realidad es tu ancla, ¿no? Y en función, pues, del registro que utiliza el original, tú tienes que intentar, digamos, igualar ese registro, pero sí, evidentemente siempre hay cosas que haces distinto, tienes en cuenta un poco la edad, ¿no? Pero más allá de eso, yo desde luego, por ejemplo, en el caso de la juvenil, no trabajo de manera distinta que cuando traduzco libros claramente para adultos, porque además yo creo que las líneas de la literatura juvenil son algo casi, esto es una opinión muy personal, pero son algo casi más de propio interno del mundo editorial. Digamos, establecemos dentro del mundo editorial, se establecen unas ciertas diferencias o clasificaciones que luego en realidad de cara al lector no son tan, no sé si decir reales, pero no son tan evidentes. De hecho, la literatura juvenil como tal, yo creo, a mí me parece que es algo relativamente moderno. Es decir, los grandes clásicos no escribían literatura juvenil, escribían libros con temáticas muy genéricas que podían apelar a un lector juvenil, pero si uno se pone a leer a Charles Dickens, pues dices, no sé si esto hoy en día, estos dramas se podrían considerar literatura juvenil, no son cosas muy ligeras. No sé, yo creo que esto también va un poco con los tiempos que vivimos. Claro, sin duda también hay una relación con lo que es el lector para el oficio, pero también lo que es el lector para la industria, y como esta necesidad de la industria de encasillar por edades, por logros, por distintas categorías, también hace que el traductor tenga que mediar, y qué buena palabra para hablar en esta hora, con los intereses de la industria, pero también con los lectores y con el niño y con el joven que tú sabes que va a leer tus palabras, y que seguramente va a tener una Mm. relación muy personal con lo que llega a él a través de tu traducción, independientemente de lo que diga una editorial o una librería o un Sí, moderador. sí. Yo creo que el truco también es poder entender qué significa para ti la infancia y la adolescencia. Me gustaría que me contaras un poco para ti qué significa ese momento de la vida. Uf. Yo te dije que no te iba a corchar, y ahora me estoy arrepintiendo. No, 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 no. Me parece bien, me parece bien. Me parece bien porque además, a ver, o sea, el trabajo del traductor, un elemento fundamental para mí del trabajo del traductor, obviamente, es colocarte en la situación del lector. Eso es imprescindible. Entonces, tienes que tener absolutamente en cuenta esto que acabas de decir. Tienes que imaginarte a alguien leyendo el libro. Eh,
Antes te decía que probablemente en la forma de trabajar no hay para mí ninguna diferencia a partir de determinada edad, ya en juvenil, porque eso, digamos, está en el propio original, ¿no? Es el propio original el que, si alguien internamente en el mundo editorial decide, oye, pues esto va a tal segmento de edad, es porque leyendo han visto que realmente va bien dirigido ahí. Si tú haces, digamos, replicas el estilo, el registro, o sea, sobre todo la sensación que recibe el lector del inglés, la replicas para el lector en español, digamos, es cuando realmente estás siendo fiel. Y al final, pues, igual que quizás es como leer, tienes que leer el original pensando en cómo lo recibe un lector de esta edad angloparlante en este caso. Y luego la siguiente pregunta, obviamente, es, bueno, ¿y cómo le cuento yo esto a un lector de 11, 12, 15 años actual? Obviamente. Entonces ahí, pues, todos tenemos nuestros referentes cercanos, en familiares, amigos, como te imaginas. Determinados libros los traduces para unos, para otros mentalmente, quiero decir. Te estás imaginando diferentes perfiles, incluso a veces niños, otras veces niñas. Hay que ser un poco camaleónico en este sentido, ¿no? Eso es también otra de las obligaciones del traductor, ¿no? Convertirse en una especie de película transparente, o más que transparente, de color, quizás, que le cambia el idioma, el color del original para que luego llegue de manera correcta, inteligible al lector español o castellano, en realidad, pero, pero respetándolo todo, o sea, manteniendo, o sea, que al final tú desaparezcas, ¿no? Que ese es un poco el objetivo. Ser lo más invisible posible. Cuanto más invisible eres, probablemente mejor trabajo has hecho, ¿no? Claro, claro, así es. Y creo que lo que has dicho, de tener el original como un ancla, pero poder ser camaleónico es fundamental, porque mucha gente cree que también traducir es pasar todo por un procesador de diccionario y salir adelante, pero hay muchos, muchos matices que se escapan del diccionario, que se escapan de Google Translator, que se escapan de muchas cosas y requieren de una imaginación voraz. Y el traductor tiene que ser eso, tiene que ser un camaleón, pero también tiene que ser un creativo. Y cuando se trata de libros para niños, la creatividad sí que se pone a prueba porque muchas veces, sobre todo en los libros de fantasía, que a ti te ha tocado bastante, implican también una creación de mundos que, como bien dice el nombre de nuestra charla, hay que inventar y hay que poner a prueba esa creatividad. Yo recuerdo cuando empecé a leer sobre Harry Potter y la traducción de Harry Potter a muchos idiomas, eso creo que fue de las cosas que a mí más me fascinó de ese proceso, porque muchos traductores tuvieron que empezar de cero con nombres, personajes, lugares, incluso con idiomas nuevos. Y cuando se trata de fantasía hay que poder salirse del libreto y empezar a pensar como por fuera de los límites. ¿Cómo ha sido un poco ese proceso para ti cuando se trata de libros que te invitan a la creatividad como traductor, por supuesto? Pues mira, efectivamente, como tú dices, hay unos límites y, como decíamos, el original siempre es un ancla, obviamente, porque sí, el trabajo de la traducción literaria es creativo, tiene un componente creativo fundamental, pero tiene sus límites, obviamente. Es un poco como todo, pero en este caso los límites son muy claros, ¿no? Entonces, si ponemos en un extremo la máxima creatividad, es decir, al final el traductor acaba haciendo lo que le da la gana, por decirlo en castellano puro y duro. Digamos que el lector deja de leer al autor original y te está leyendo a ti como traductor, y eso, pues, obviamente no es lo ideal, ¿no? Y por el otro lado, cuanto más te pegas a la letra, digamos, cuanto menos aportas, en el caso concreto es de la literatura de fantasía o de los libros como El gran gigante bonachón, que requiere de la recreación de todo un sistema de, digamos, incluso de psicología, diría yo, ¿no? O sea, un idiolecto como el del gran gigante bonachón, que transmite su manera de ser, ¿no? Su forma de hablar es su manera de ser, ¿no?
Entonces, trasladar eso que es puramente lingüístico, pues por supuesto que ahí tienes que tener muchísima creatividad, no te puedes pegar a la letra. Entonces, al final también depende de cada obra. Hay obras que te piden pegarte más a la literalidad de lo escrito, incluso, digamos, en las estructuras de las frases, porque eso también, como tú decías, el Google Translator o los diccionarios, hay mucha gente y es digamos, es una asunción bastante extendida y la entiendo perfectamente cuando te habrá pasado a ti 1000 veces. Cuando cuentas que eres traductora, hay gente que asume que traducir es cambiar palabras de idioma y ya está. Dice, no, eso es lo que hace Google Translator. O lo que haces cuando, sí, o lo que haces cuando traduces un folleto de instrucciones, que yo también lo he hecho. Cuando ahí vas sumamente pegado a la letra. Pero eso no es la traducción literaria. La traducción literaria es otra cosa, ¿no? La traducción literaria fundamentalmente es interpretar. Entonces, a lo mejor para alguien de fuera, muchas veces no, la gente confunde los traductores con los intérpretes porque uno es el que escribe y el otro es el que habla y no sé qué y no sé cuántos. Digo, vamos a abundar un poquito más en esa confusión, ¿no? Sí, yo soy traductor literario, nosotros escribimos, pero yo sinceramente creo que nuestro trabajo fundamentalmente es interpretar, porque es leer una obra, interpretar cómo la recibe el lector, como decía antes, el lector del lenguaje del idioma original, y cambiar o trasladar esa misma impresión en tu propio idioma al lector, en este caso el castellano. Al final tienes que adaptar muchísimas cosas. Eso se ve, obviamente, en los casos más evidentes son los chistes, en el caso del Gran Gigante Bonachón hay muchísimos chistes fonéticos, de polisemias, de cosas que si las traduces a la letra pierden toda la gracia, se pierden, desaparecen y sobre todo se pierde el tono. Entonces, ahí lo que hay que hacer, obviamente, es interpretar. Ahí es donde interviene fundamentalmente la creatividad. Y entonces, ¿cómo funciona esa creatividad? Pues, a ver, no sé decirte en qué porcentaje, pero obviamente tiene que haber algo de inspiración, no sé muy bien cómo llamarlo, es algo, sí, de inspiración en el sentido más literal de la palabra, algo que te viene de fuera, que no sabes muy bien. Tú dices, no sé dónde viene, no sé si es mío, pero lo voy a usar, lo cojo. Probablemente lo has leído en alguna otra parte, lo has visto, depende muchísimo. También todo esto relacionado con lo que hablábamos al principio, de cómo llega uno a esto, todo lo que has vivido anteriormente, todos esos años de trabajos que no tienen nada que ver, el llegar tarde a esto, te da una experiencia, te da un mundo y al final es como escribir un libro. Al final, cuando uno escribe un libro, tiene que escribir sobre lo que ha vivido, sobre lo que tiene que querer contar una historia y esa historia tiene que ser personal. Aquí, aunque no es lo mismo, tienes que tener toda una serie de referentes personales, de experiencias que te puedan ayudar a mimetizarte con lo que te está proponiendo el autor, lo que le está proponiendo el autor al lector inglés. Y tú utilizar eso, ¿no? Para proponérselo, para proponerle un equivalente al lector escrito. Yo, si me permites una comparación, tengo Claro. una muy buena amiga que es actriz y un día hablando ella sobre su profesión, yo sobre la mía, nos quedamos así y nos dijimos, pero a ver, si lo nuestro, aunque no tiene nada que ver, tiene mucho que ver, ¿no? Porque claro, porque ella recibe un guión y tiene un director teatral, y tiene una guía, pero en el escenario está ella y tiene que aportar, tiene que buscar dentro de sí, aportar ahí y crear el personaje interpretando cómo sería el personaje que pensó el autor del libreto, del guión, de lo que fuera, ¿no? Y en eso es muy parecido a nuestro trabajo. Nosotros tenemos unos márgenes muy claramente establecidos, por lo menos yo creo que es imprescindible que cuando se lee a un autor se le reconozca, aunque no lo estás leyendo en otro idioma, sí, pero tienes que encontrar características fundamentales de ese autor, de su forma de escribir, de su riqueza del lenguaje, de sus registros. Se ve muchas veces, por ejemplo, a mí, o sea, uno de los elogios que me parecen mejores para un traductor es en esta nueva ola que hay ahora mismo de novelas
que están narradas a múltiples voces, en vez de haber un narrador omnisciente, pues cada capítulo tiene un nombre de un personaje y ese capítulo lo narra ese personaje. Son personajes muy distintos, ¿no? Con perfiles muy distintos y maneras de hablar muy distintas. Cuando el lector en español reconoce claramente cada personaje, los ve nítidamente, igual que están en el original están definidos, en la traducción están definidos. Eso es uno de los mayores elogios que te puedes llevar como traductor, yo creo, porque creo que estás haciendo eso precisamente, te estás mimetizando, estás desapareciendo y transmitiendo al lector español algo que no estaba en su idioma, ¿no? Con todos los cambios, todos los saltos, todas las adaptaciones culturales. Normalmente las hay, pero hay libros, como por ejemplo en el Gran Gigante Bonachón hay muchas, como es lógico, en la medida en la que hay juegos de palabras que tienen que tener gracia y los juegos de palabras pues están obviamente unidos al lenguaje concreto, al idioma concreto. Sí, sí, yo creo que es muy bonito lo que hablas de la comparación entre una actriz que interpreta su papel y un traductor, porque siempre estamos un poco como al filo en la balanza entre la literalidad y la creatividad y tenemos unos márgenes, pero tenemos que tener mucha intuición a la hora de jugar con esos márgenes y poder crear algo que sea valioso y que genere una experiencia fundamental en el lector. A mí me gusta mucho lo que decía Humberto Eco de decir casi lo mismo, de poder negociar y ser un buen negociante. Yo creo que un traductor es un gran negociante y a veces te toca entregar un poco de la literalidad para ganar en creatividad, a veces te toca Exacto. negociar juegos de palabras para que se entienda más, hay que negociar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y es un arte, sin duda. Y creo que en el caso del Gigante Bonachón, que ya nos vamos a meter de lleno un poco en eso, tú lo logras de una manera magistral. Yo tengo aquí mi copia, que este libro pues es un gran clásico, me ha acompañado desde la infancia y creo que visto desde los ojos de un traductor y no desde los ojos de la niña que lo leyó por primera vez a sus, no lo sé, 10, 8 años, ya lo veo con una óptica totalmente diferente. Yo quisiera que nos contaras un poco cómo fue esa experiencia. Sé que fue hace un tiempo que hiciste tu traducción, pero creo que, como me contabas tú antes de comenzar la charla, fue un libro especial para ti. Y así como nos has ido contando que te ha tocado negociar muy bien, también has llegado a unos soluciones muy creativas, porque para los que no se han leído El Gran Gigante Bonachón, nuestro personaje principal, que es el GGB, tiene una manera muy particular de hablar y le gusta mezclar las palabras. Él no sabe hablar muy bien, entonces está apenas aprendiendo, pero es muy imaginativo a la hora de encontrar las palabras. Y en español encontramos perlas como orejas grandiloyentes o final de Feliperdices, y es maravilloso, son como pequeños caramelos que se va encontrando uno en la traducción. Me gustaría que me contaras un poco ya concretamente sobre tu experiencia de traducir al Gran Gigante Bonachón y todas esas experiencias de negociación que te tocó vivir en ese proceso. Por supuesto. A ver, sí, un poco tomando lo que decíamos antes, ¿no? O ese ejemplo de las novelas que están narradas a varias voces. Entonces, si una vez tienes la costumbre, digamos, metido en el oficio, en el puro oficio de traductor, quiero decir, ¿no? Si una vez que tienes ya la costumbre de mirar a cada personaje con sus propios ojos, de buscar, a ver, intentar encarnar ese personaje, porque en el fondo es lo que estás haciendo, hay cosas que te salen de manera natural. Obviamente, como te decía antes, también no sé muy bien en qué porcentaje es una cuestión de inspiración y en qué porcentaje es una cuestión de oficio, porque hay ambas cosas. Y cuando hablo de oficio, me refiero a todo lo que estudiaste cuando estudiaste traducción, empezabas a estudiar. Esto lo digo también por si hay estudiantes de traducción e interpretación que están peleándose con teorías de traducción, escopos, cosas, análisis, descomposiciones y todas estas cosas, que se animen porque luego eso al final es útil, ¿no? Se queda ahí como un poco detrás, son como una especie de, es como una caja de herramientas, que la tienes ahí y tiene que estar disponible para cuando ese momento de inspiración no te llega y al final acabas desarrollando, digamos, la metodología que luego llamamos oficio, ¿no? Entonces, una de estas cosas es
ver, por ejemplo, ese idiolecto, o digamos, por ir de lo más general a lo más particular, primero, la forma de hablar de cada personaje, en este caso el gran gigante bonachón, qué es lo que me dice de él, ¿no? O sea, esta forma de hablar en general, ¿cómo me está describiendo al personaje? ¿Cómo lo recibe el lector? ¿Qué tipo de persona, o en este caso de gigante, de ser es, ¿no? ¿Es bueno, es malo, es arrogante, es simpático, es miedoso? No sé, toda una serie de cosas, ¿no? La manera en la que define su manera de hablar al personaje. Luego, obviamente, inmediatamente después, o sea, si dices, a ver, si esto en inglés es así, ¿cómo sería en español este personaje que en realidad es un poco el que sufre una especie de acoso, pues, del resto de los gigantes porque le llaman chiquitajo o alfeñique, o le dicen que es un gigante pequeño porque no quiere comer niños y todas estas cosas, ¿no? Y los otros son como muy violentos y muy malos y muy, muy brutos, ¿no? Entonces, vas viendo que efectivamente su manera de ser está en su manera de hablar, ¿no? No todo, pero tiene un peso importante. Hay, por ejemplo, un ejemplo concreto que es cuando él se refiere, en vez de decir, cuando él se refiere a sí mismo, en el original, comete errores gramaticales. Entonces, estos errores gramaticales normalmente cuando te los encuentras en una novela normal y corriente, o sea, estándar, y hay un personaje concreto que habla con un dialecto específico, lo normal es que se pierdan porque es muy difícil trasladarlos, ¿no? Por ejemplo, te encuentras una novela que transcurre en Estados Unidos y te encuentras un personaje escocés que habla con cuestiones muy, o con un lenguaje marinero o con cosas así. Hay cosas que puedes trasladar, pero hay otras que de manera inevitable se pierden en la traducción. En este caso, las cosas generales era muy importante evitar que se perdieran, ¿no? Intentar evitar, luchar por todas ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, él no dice I am en inglés, yo soy, dice I is, ¿no? Entonces utiliza el is, siempre el verbo to be como is, como dice you is. Entonces, es verdad que digamos, en mi caso no lo trasladé siempre, absolutamente siempre, pero sí le di, porque también el abuso muchas veces crea cansancio, la lectura es... y al final lo más importante es la sensación general, ¿no? Después de leerlo, el equilibrio y buscar dónde es bueno renunciar a cosas y dónde es bueno intentar luchar por ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esto sí encontré la manera de decir, bueno, pues uno es, y habla siempre como en tercera persona, ¿no? En esa tercera persona que suena a lenguaje genérico en castellano, de pues uno va y dice, pues él se refiere a sí mismo, ¿no? Entonces, porque entonces, digamos, hay cosas que se pierden, el error gramatical se pierde, pero le da el toque de confusión de que él vive en su mundo, ¿no? Y entonces añade eso, compensa, que la compensación en traducción también es el saber jugar con la compensación de aquí he perdido esto, pero aquí le voy a añadir este otro poquito, como decías tú, de negociar, que de Humberto Eco es una definición perfecta, creo yo. Ahí lo que estaba haciendo era negociar, ¿no? Luego hay casos, bajando un poquito más ya a lo concreto, digamos, tienes escenas concretas, capítulos del libro, que son consecuciones de juegos de palabras. Ahí concretamente cuando el gigante acaba de secuestrar a la niña y ese capítulo, el capítulo en el que empieza a hablar de los gigantes que comen niños y explica, bueno, lo que llama los guisantes humanos, ¿no? Esta traducción, o sea, esta concretamente, la expresión gigantes humanos, no es mía. Es de la primera traducción en español de 1984. Yo recuerdo que esto es un pequeño inciso que hago porque a cada uno hay que darle lo suyo. ¿Eh? Sí. Cuando el original cayó en mis manos, cuando es una novela que ya se ha traducido, a mí me encargaron la traducción pensando, no, la traducción de 1984 es fenomenal, tal, pero nos gustaría darle un toque un poquito más actual, repasarla, etcétera. Te lanzas y por supuesto. Entonces, hay cosas, digamos, que tienes que respetar aunque no sean tuyas. O sea, tienes que respetarlas porque pasan, digamos, ya al... Imagínate que tú la diste, o en mi caso,
Yo leí aquella traducción y eso de llamar, en vez de decir seres humanos, que era human beings, de judías, ¿no? De beings, de seres, ¿no? En el inglés, ese juego de palabras, traducirlo como visitantes humanos, dentro de la enorme dificultad que tiene traducir eso, ese juego de palabras, dije, esto tiene muchísimo mérito y además ha quedado, digamos, como un signo del personaje y tal. Esto hay que conservarlo. Siendo honesto, diría que es lo único que conservé, porque es que, o sea, otra cosa que hice fue dejar al margen esa traducción, o sea, es que ni siquiera la debí leer en tiempos hace muchísimo, cuando era pequeño o lo que fuera, pero porque el riesgo de contaminar también es muy elevado, ¿no? Entonces, al Claro. final de lo que se trataba era hacer tu propia traducción. Y por ejemplo, en el caso de cuando decía, retomo, en el capítulo en el que el gigante le está contando por qué y cómo comen niños, guisantes humanos, los demás gigantes, hay un montón de juegos de palabras, de chistes, con lugares, etcétera. Y Lugares y sabores. exactamente, lugares, sabores y olores y reacciones, cosas que son muy agradables y cosas que son asquerosas, ¿no? Y entonces, ahí obviamente hubo que hacer un trabajo de adaptación muy, muy grande. Hubo que elegir. Ahí, por ejemplo, la traducción de 1984 se pegó muchísimo a la letra, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando habla de el original, habla de seres humanos griegos de Grecia, porque tienen mucha grasa, ¿no? Entonces, claro, en español, griegos de Grecia porque tienen mucha grasa, dices, vale. Claro, es que en inglés es Greek from Greece, they are greasy. Entonces, claro, hay una sonoridad vocal y la confusión del gigante que no entiende la diferencia porque para él todo es fonético, ¿no? Entonces, claro, al final, si no recuerdo mal, yo lo cambié, tuve que cambiar la nacionalidad para buscar algo que Sí. fuera gracioso, pues sudaneses de Sudán que saben a sudor, y que es una ridiculez, pero, pero encaja, ¿no? Encaja con la idea. Entonces, digamos, en esas escenas lo que haces es buscar, a ver, estudiar el chiste, o sea, es básicamente decir, a ver, ¿dónde está la gracia? La gracia es fonética, ¿qué tiene? Lo que decías tú, sabores, olores, vamos a buscar qué nos encaja aquí. Ahí ya es más, eso es mucho más de, digamos, de trabajo puro y duro, que de, ahí no hay, sí, puedes tener inspiración de decir, hey, Sudán, sudor, bueno, Ciudad del Cabo, Cabo como el militar, en vez de utilizar Wellington como las botas en el original, que en español no tiene ninguna gracia porque no tiene sentido para el lector de español, ¿no? Decir, no, pues en Ciudad del Cabo porque saben a militar. Ya está. O Claro. sea, por eso jugar con la polisemia, al final tienes que ver, el chiste está en la polisemia, pues es lo que tienes que utilizar, ¿no? Y eso al final es un recurso de oficio, no es tanto de inspiración. Luego ya llegando finalmente a lo más concreto de todo, que son los términos específicos de su manera de hablar. Fíjate, ahí ya sí que me cuesta mucho más, porque también hay una especie de análisis componencial, ¿no? Digamos, de deshacer o buscar todos los elementos que entran, participan en cada palabra, ¿no? Primero buscar, porque claro, si el gigante, la característica principal del gigante es que habla mal, es decir, que confunde las palabras, que las mezcla, las expresiones, en vez de para en el carro, pues para en el barro, o para en el tarro, o cosas así, ¿no? O sea, ese tipo de expresiones, lo primero que tienes que buscar es cuál es el referente real, es decir, cuál es la frase que está confundiendo, ¿no? Cuál es la palabra, qué es lo que querría decir aquí si hablase bien. Eso es lo primero. Lo segundo, analizar cuál es la gracia qué es la gracia de la palabra que está diciendo y qué significa la palabra que está diciendo para un lector inglés, ¿no? ¿A qué suena? ¿No? ¿Y por qué es gracioso para un niño británico o norteamericano esto, ¿no? Y cómo podemos, teniendo en cuenta la forma de ser del personaje, todo lo que hemos hablado antes, la escena, el hilo de la conversación, etcétera, etcétera, cómo podemos transformar esto al español dándole ese toquecito, y a veces pues tienes no sé, ese puntito de inspiración que no es tanto de trabajo y otras veces es simplemente mirar, a ver, Gobble funking, que es Gobble tal, funking tal, es decir, a ver, pues vamos a empezar a trabajar con palabras, te haces listas de palabras, literalmente, o sea, al final es eso, o sea, hay muchísimo
oficio, muchísimo trabajo, experiencia, etc. Y luego tienes la parte de inspiración. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, concretamente aquí, cuando el gigante le dice, además en ese mismo capítulo creo que es, le dice a Sophie, le dice, ya me estás galimatizando con las palabras. Claro, dice, claro, es que me estás creando un galimatías a base de matizarme. Yo recuerdo que esa salió así, es que está, ¿cómo sería el verbo de galimatías? Pues galimatizar, ya está, y ¡pum! Y dices, ¡pum! Mira, ha salido una. Te la apuntas y ya está. Y luego hay una última, que esta no quiero dejar de mencionarla. Otra de las cosas que también tiene referencia, o sea, hace referencia a lo que hablábamos al principio, de todo lo que tú has vivido, todas tus experiencias y también lo que decimos de los actores, ¿no? Tirar de tu bagaje, de lo que tú llevas dentro, de tus propios sentimientos y de tus cosas que son tuyas, ¿no? Por eso en los libros que traducimos tú sabes que hay mucho de nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, hay alguna palabra que no es mía, es de mi padre. O sea, mi padre decía, oye, ¿qué buena está esa comida con cancabujos? Y decías, ¿qué son los cancabujos? No existe. O sea, el cancabujo es una palabra de mi padre que yo no sé dónde lo sacó porque es andaluz, pero será una mezcla de algún nombre de algún pescado, de alguna cosa, o de algún... Pero claro, yo oía a mi padre decirlo de cancabujos y en la mesa nos reíamos todos mis hermanos y yo. Entonces, claro, es apuntado. Claro, claro, Es yo un creo que puzzle. hay un tema y quería como apuntar esa última cosita sobre el humor, y es que llegar a la risa también es un arte. Y es lo que tú dices, hay mucho de creatividad, pero también hay mucho de esfuerzo y de trabajo meticuloso con las palabras. Hay mucho de lo que a nosotros nos ha hecho reír en la vida y eso me parece lindo, me parece hermoso que una palabra de tu padre haya terminado en el GGB porque al final también es tuya y también aporta esa risa. Quería preguntarte con el humor y sobre todo con la risa viniendo del humor inglés, que es un humor muy particular al español. ¿Tú tienes lectores, te buscas gente que te lea y se ría, buscas la risa de alguna manera o cómo es tu estrategia para capturar ese humor? Uf, no sabría decirte. O sea, a ver, yo reconozco muchísimo la dificultad del humor. O sea, probablemente es una de las cosas más difíciles de hacer, pero eh, al final está, o sea, no es que busque lectores o está en el original y tienes que tirar, a ver, también como te decía antes, te imaginas a niños concretos, niños que conoces, ¿no? Porque al final lo que estás haciendo es abstraer la idea del niño, ¿no? A partir de diferentes niños, niñas diferentes, de diferentes gente que no se conoce, o sea, no tienen por qué ser familiares, amigos de unos, amigos de otros, sobrinos, tal, cual, ahijados, o sea, y al final te vas haciendo una idea de esto le puede hacer gracia a esto a este otro. Entonces, sí que es verdad, como te decía antes, que hay textos concretos, historias concretas, que las traduces teniendo niños concretos en mente. O sea, yo, por ejemplo, durante la pandemia, o sea, durante la pandemia, de que hubiéramos salido, pero quiero decir, me refiero durante el confinamiento aquí en España, en 2020, esa época en la que estuvimos encerrados, estuve traduciendo, o sea, un libro sobre una recopilación de historias de dragones de Roger Lancelin Green. Bueno, él es el compilador, digamos, algunas sí están narradas por él, de la editorial Siruela. Y yo ese libro, de verdad, tenía a unos niños concretos, vamos, los hijos de un amigo, porque es que, o sea, les encantan los dragones, o sea, se disfrazan de caballeros, luchan contra el dragón. Entonces, al final, está ahí, o sea, en ese caso, estos dos niños son la abstracción en general del niño que puede leer la historia de un dragón, de un caballero que va a enfrentarse al vikingo que va no sé qué, no sé cuántos, o en este caso, Sophie, o mi ahijada, o tal, o sea, una niña que con gafas, como yo, tal, y al final
acabas tirando de eso, acabas cogiendo esas ideas genéricas y sumándolas a todo lo que te da el original, Claro. básicamente. Sí, yo sé que cuando hago estas preguntas normalmente no hay una respuesta concreta, porque además cada traductor tiene una caja de herramientas diferente y también para cada obra hay unos recursos diferentes que también van apelando según el caso. Pero es bonito como explorar un poco el cerebro de un colega y saber también cuáles son esos recursos que van surgiendo y que también van ayudando a alimentar tu ejercicio. Yo creo que ya saliendo un poco del gran gigante bonachón y volviendo a tu trabajo, hemos hablado mucho de que el traductor también está tras bambalinas, ¿no? Y seguro tú tienes tu estudio y tu trabajo y uno trabaja muy en soledad. Yo creo que la pandemia y el confinamiento no fue un cambio muy grande para los traductores porque No, vivíamos encerrados igual, entonces, eh, pero también he visto que has hecho trabajos de traducción colaborativa, como por ejemplo el de Sol de Medianoche con Stephanie Meyer, y seguramente también pues te lo pregunto de pronto específicamente por este libro, pero también en general para preguntarte sobre tu relación con tus colegas, porque los traductores siempre nos estamos buscando y nos estamos preguntando, y hay una camaradería muy bonita entre los traductores. Quería preguntarte un poco cómo ha sido tu proceso de traducir a varias manos y cómo es tu relación con tus colegas que también traducen literatura infantil y juvenil. pues resumiendo rápido, fenomenal, fantástica. A ver, también siendo muy claro, muy específico y muy concreto, tampoco la gran mayoría de proyectos, por desgracia diría yo, tampoco te dan mucha oportunidad. Cuando se trata de llevar el proyecto a puerto, tampoco te dan mucha oportunidad para debatir sobre cosas, reunirte. Hay que trabajar sobre criterios comunes y al final se trata de... Sí que hay una parte muy bonita que al final es la de ceder todos. Todo el mundo tiene que ceder porque al final, como decíamos antes, si la traducción de una novela tiene mucho de cada uno de nosotros, ahí eso es un problema, eso es una dificultad y al final lo que tienes que hacer es un poco remar todos en la misma dirección. Y fíjate lo que te voy a decir, en este caso también tiene muchísimo más peso el trabajo del editor que está, digamos, conjuntando a todo el equipo detrás, ¿no? Hay editores, por ejemplo, en este caso es uno de ellos, o sea, el trabajo de la editora fue magnífico a la hora de coger, coordinar el proyecto, que el proyecto saliese, digamos, como la seda, sin ningún problema, rápido, porque además tienes que trabajar contra el reloj. En este tipo de libros no te queda más remedio que trabajar contra el reloj. Y además, concretamente, Sol de Medianoche tenía una serie de dificultades añadidas, ¿no? Que son el trasfondo, ¿no? Todo lo que viene detrás. Yo tenía un poquito de ventaja, si no me equivoco, respecto de mis compañeras, porque creo que eran todas chicas, mujeres, y es que yo ya había traducido a Stephanie Meyer, había traducido no solamente a ella, cuando hice La segunda vida de Brit Tanner, o también había traducido, si no recuerdo mal, prácticamente todos los libros, digamos, del universo Crepúsculo alrededor de las novelas, todos los libros de las películas, el diario de la directora, la novela gráfica, los volúmenes de la novela gráfica, o sea, digamos, yo sabía perfectamente, conocía los personajes casi, también eran personajes del año 2008, 2010, o sea, es decir, Dios mío, esto tienes que empezar a bucear, claro, es esta escena, pero eso también tuvo digamos, su parte bonita, ¿no? Porque al final a ti te toca traducir, te entregan, digamos, sé que esto no es muy romántico, pero es así, te entregan un libro troceado, ya sabes, te Así entregan un es. libro troceado, te dicen, te toca de tal a tal página y lo tienes que dar todo ahí, ¿no? Vale, bueno, en este caso además yo tuve la ventaja, si no recuerdo mal, de empezar Sol de Medianoche, porque también, digamos, ya al haber traducido ya la autora, me iba a costar menos
volver a coger el tono. Eso es algo, no sé si a ti te ha pasado, pero cuando vuelves a traducir a un autor, es como que cambias de piel automáticamente. A mí me pasa. Y no te voy a decir es un mérito, porque no sé cómo pasa, pero pasa. Algo que pasa. Yo imagino que, pues volviendo al tema de los actores, hay actores que pueden trabajar en una serie o que pueden hacer sagas de películas y entre medias hacen otras cosas. Cuando se vuelven a meter en la piel del personaje, probablemente les salga, no te digo automáticamente, tendrá algún trabajo de recordar las cosas, pero te sale con muchísima mayor naturalidad. Y a mí esto me pasa. O sea, me pasa, por ejemplo, con J.D. Barker, me pasa con Peter Kreeft, me ha pasado con Hyde, con Louis Hyde últimamente, y con Stephenie Meyer también me ha pasado. O sea, y es algo... Ahora, la dificultad que tiene, como decía antes, es que tienes que ser sumamente respetuoso con todo lo demás. No puedes... O sea, si normalmente cuando continúas una saga tienes que tener mucho cuidado y respetar todo lo que queda establecido para el lector. Por ejemplo, cuando también nos pasa, hay veces que entramos a traducir en el segundo título de una saga, porque el traductor que hizo el primero o no puede, o ha cambiado de profesión, o le ha tocado la lotería y se ha ido a vivir al Caribe, yo qué sé, no sé. Y entonces de repente te dicen, oye, ¿puedes retomar tú la saga? Entonces, claro, lo primero que tienes que hacer es leerte todo el primero en inglés y en español, tienes que estudiarlos, ver cosas, para luego, porque no le puedes cambiar el nombre de una raza en No, el segundo volumen o empezar a hablar de otra manera, o un personaje que no tiene ningún rasgo concreto y de repente empieza a hablar en andaluz o en gallego o en argentino o en colombiano o en chileno, me da igual, o sea, en el castellano con los matices regionales, me refiero, ¿no? Obviamente. claro. Entonces, claro, tienes que tener muchísimo cuidado con todas esas cosas, tienes que ser muy respetuoso. Sí. Pero, ya te digo, tuvo una parte también muy bonita, ¿no? Concretamente Sol de Medianoche, es de repente cogerla, que también le habrá pasado a muchos lectores, imagino, es de repente coger la historia, que es lo que tenía de emocionante, coger la historia desde los ojos de la otra parte, ¿no? Y ver cómo van encajando las piezas con lo que nos contaron antes y decir, cuando esto resulta que estaba pasando esto otro, ¿no? Y en eso fue muy divertido. Claro, claro. Mira, justo con el tema de las adaptaciones, tenemos una pregunta del público. Pablo nos pregunta, los libros de Roald Dahl se escribieron en un mundo muy distinto al contemporáneo, sin celulares ni internet. ¿Hubo que hacer ciertas adaptaciones de modernización o algo de ese estilo para esta traducción o no? Buena pregunta, pero en concreto en este libro no, porque al fin y al cabo, a ver, yo soy consciente de que muchos niños en muchos lugares del mundo viven pegados a un teléfono móvil. Soy consciente de ello. Pero volviendo también a esa abstracción del niño en sí, tal, a mí no me cuesta nada imaginarme un niño con un libro en las manos y sin nada más. Y a ese niño le das un libro, empieza a ver, aunque no sepa leer todavía, empieza a ver las fotos y te das el libro y te dice, léemelo, ¿no? Y se olvida del móvil. Entonces, esa historia, este libro, El Gran Gigante Bonachón, concretamente, se publicó, si no recuerdo mal, en 1982, y sí, el mundo era así, pero yo quiero pensar que el niño, la inocencia del niño, esos rasgos generales a los que apela este libro, esos no han cambiado. Se pueden haber matizado, pero sí, no, yo creo que un niño actual puede entender perfectamente lo que cuenta el libro sin necesidad de que aparezca internet o este tipo de cosas. Además, yo, por ejemplo, creo que eso sería ir demasiado lejos en la adaptación, concretamente en este caso. No sé si en otros, pues puede ser, en otros puede ser, concretamente. También depende de lo que te pidan. No sé, volviendo también a la comparación con el teatro, hemos visto adaptaciones muy locas de obras clásicas o por ejemplo, vemos adaptaciones en las series de televisión en los que los personajes cambian, personajes clásicos que antes eran masculinos ahora son femeninos o tienen rasgos raciales o culturales distintos y, y se asume sin ningún tipo de... Se asume con absoluta normalidad, porque son seres humanos, al fin y al cabo. Si es que cuando un libro apela a cuestiones generales, apela a todos los seres humanos. Porque, y cuando el libro envejece tan bien como este, y como otros, pues, que es lo que pasa con los clásicos, tienen esa virtud en común. Sí, de acuerdo. Pues Julio, ya estamos llegando casi al final. Yo quisiera hacerte un par de últimas preguntas.
La primera, hablamos mucho sobre la soledad del traductor y también hablamos mucho sobre la invisibilidad, ¿no? Que el Sí, traductor es bueno cuando es invisible, pero a veces eso acarrea también muchos problemas para el traductor como oficio. El ser invisible en la industria, el ser invisible para los lectores también hace que los lectores olviden que hay personas como tú que están allí detrás de los correcto. libros que leen y que aman. Y sin embargo, cada vez hay más reconocimiento del sector, cada vez estamos hablando más de este mundo tras bambalinas, prueba de ello esta charla. También existen los premios como el que ganaste tú en 2020, el reconocimiento, y pues hay muchos reconocimientos para obras traducidas. Yo quería preguntarte un poco sobre eso, ¿qué piensas sobre la invisibilidad del traductor y sobre todo si tú crees que se valora hoy en día la traducción de la literatura infantil y juvenil? Mira, yo sinceramente, mire, yo cuando empecé a traducir, yo pensaba, por decirlo claramente, la primera vez que ves tu nombre en un libro, en una librería, dices, hola, ¿no? Es como, qué bien, ¿no? Y sí, es ridículo, pero es humano también, es humano, es algo a lo que le has dedicado mucho esfuerzo y está tu nombre ahí, como decíamos antes, porque hay mucho de ti en ello, aunque el mérito fundamental, obviamente, que no se nos olvide nunca, es del autor. Obviamente, hay muchísima gente, o sea, esto no es solamente ni el autor ni el autor, hay muchísima gente que también es invisible en el mundo editorial, los correctores, los editores, gente que no sale su nombre, el nuestro sale, obviamente, o sea, oye, eso ya es decir algo y no es poco. Y más concretamente en España, yo no me puedo quejar en absoluto porque, a ver, voy a matizarlo. Sí, somos invisibles, bastante invisibles en España, pero por ejemplo, en términos de legislación, de contratos, de derechos de autor, etcétera, yo creo que está todo muy bien encaminado, aunque luego siempre haya cosas que son mejorables y cosas que haya que trabajar, cosas por las que hay que pelear, por supuesto. Yo personalmente mm, no es que no necesite el reconocimiento, porque a quién le amarga un dulce, es que he aprendido, como te decía antes, he aprendido a ver el elogio al traductor en críticas de los lectores que no dirigen, esa crítica no la dirigen directamente hacia el traductor. Dicen, oye, han leído tu traducción y dicen, oye, pero es que qué fluido se lee o qué, es que este autor escribe también porque las descripciones, lo bien que tal. Obviamente tú personalmente sabes que se está refiriendo a la expresión en español, son cosas que están en el español, obviamente, porque tú las has trasladado del inglés, ¿no? Pero el elogio ese concreto de la fluidez, de tal y cual, es primero para tu traducción, después para los correctores y revisores que han ayudado a que el texto sea fluido. Es decir, ese elogio, en realidad, aunque el lector no lo sepa, va dirigido a toda esa cadena de gente que trabaja para que un libro llegue a la librería. Y, y a mí, de momento, eso me llena. O sea, te digo la verdad. Obviamente, también porque me siento valorado por la gente con la que trabajo. Eso también es muy importante. Si no me sintiera valorado, seguramente estaría peleando porque se nos viera más, pero no me molestaría tampoco que se nos viera más. Claro, claro, de acuerdo. Creo que este espacio también es un reconocimiento a todos aquellos que también con el traductor están tras bambalinas, haciendo que los libros que salen sean valiosos y sean especiales. Aquí hay una última pregunta del público antes de ya empezar a cerrar. Nos escribe Gabriela de Popayán. Hola, quisiera saber si alguna vez has hecho la adaptación de un libro de adultos para niños o viceversa y cómo lo lograste. Un libro de adultos para niños, digamos, el coger un original para adultos y convertirlo en un libro para niños. No, sinceramente, porque otra cosa es que un libro clásico que en principio el autor no lo escribiera para niños, pues como los ejemplos que decíamos antes, al final acaban dirigidos a lectores más juveniles. Eso puede ser, pero digamos, como adaptación como tal, no, porque eso, digamos, eso ya está en otro campo, creo yo, absolutamente, absolutamente legítimo. O sea, son obras, hay adaptaciones, o si lo que sí que he hecho son traducciones de adaptaciones de clásicos. O sea, o readaptaciones de clásicos o actualizaciones de clásicos.
Sí, obviamente, pues por ejemplo, como este libro de recopilación de historias de dragones, muchas de ellas eran muy clásicas, pero estaban narradas. Es verdad que este libro se publicó en los años 70, comienzos de los años 70, pero claro, estamos hablando de historias medievales, o estamos hablando de que están en el folclore desde el comienzo de los tiempos, ¿no? San Jorge y el dragón, o sea. Sí, sí, aquí Entonces, volvemos a entrar sí, en los linderos de hasta dónde llega el traductor y hasta dónde puede exactamente, entrar. exactamente. El traductor tiene que ser fiel. Otra cosa es que llegue un editor y diga, oye, nos han dado permiso para hacer esto, coges esto y lo adaptas. Eso ya, obviamente, vamos allá del trabajo del traductor, entra más en el trabajo de autor, adaptador, etcétera, pero no tendría ningún problema. Genial. Si me veo capaz de hacerlo, quiero decir, si conozco el autor, el tema, etcétera, etcétera. Claro, claro, claro. Hay linderos hacia donde uno se inclina más y otros que también depende del trabajo. Bueno, Julio, para cerrar, quisiera hacerte una pregunta porque yo sé que hay varias personas que nos están viendo que están empezando en el mundo de la traducción o que quieren conocer un poco más sobre esta profesión. Me gustaría que cerremos con un par de consejos para esos traductores que están empezando y que quisieran entrar al mundo de la traducción literaria. ¿Qué les aconsejarías tú? Obviamente leer mucho, porque al final tu manera de escribir, estamos partiendo de un conocimiento de alguien que tiene un conocimiento previo digamos, del ingreso del idioma que sea, ¿no? Y si tienes ese conocimiento, leer mucho para poder, porque el idioma que tienes que dominar es el tuyo propio, para poder expresarte lo mejor posible. Y luego, sobre todo, el consejo fundamental es traduce, traduce, traduce y traduce. Da igual que sea para ti. Traduce y cuando hayas terminado de traducir, léelo en voz alta, a ver cómo suena. Así es. Así es mucha práctica, mucha pasión también y mucha curiosidad, Así es. creería yo que aquí si me permites acotar también un poco, Sí. creo que eso también tiene mucho que ver. Creo que ha sido una charla espectacular. Julio tenía 1000 preguntas que se nos van a quedar entre el tintero y me habría gustado poder seguir horas y horas. Ojalá en otra oportunidad tengamos la posibilidad de hacer esta charla en persona, cuando la pandemia y la situación no lo permita. Por ahora, este ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto enorme conocerte y tener esta oportunidad de conversar sobre libros y traducciones. A todos ustedes los que nos están escuchando desde sus casas, gracias por participar y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Juana. Un placer, de verdad. Y espero con muchas ganas esa próxima oportunidad. Claro que sí. Gracias a todos.